Bienvenidos un día más a vuestro canal de maqueteo. Soy Luigi1944 y vamos a continuar con la construcción de este clase Golf. Hoy me dedicaré a cerrar frentes y a prepararlo para pintura. En este caso voy a rematar los invernales. Para ello les voy a añadir una varilla, que he visto en bastantes fotografías que suelen llevarlas en la parte inferior. No sé si para darle rigidez al casco o para qué, pero yo se las voy a poner. La varilla que voy a utilizar es de Evergreen, de 0,25 milímetros. Es una varilla muy fina, así que la cortaré en pedacitos para incrustarla dentro de los invernales. Alguna función deben de tener cuando las ponen, puesto que en los barcos no se colocan las cosas porque sí. A lo mejor es para enrollar las algas que se puedan colar en puerto o para parar cuerpos grandes o muy grandes que se puedan meter a lo largo de todo el casco. No lo sé, si lo sabéis dejádmelo en comentarios. Por cada invernal colocaré un par, salvo en el de proa, que es bastante grande, y le haré un varillado completo. En el capítulo anterior os dije que iba a carrozar la parte superior de la torre o de la vela. Entonces lo que voy a hacer es esos cuadrados que había preparado con agujeros, los he cortado y los voy a colocar a modo de suplemento. Esto va a hacer que todo el detalle que le había hecho en la parte interior de la torre, donde están los hilos, se vea mucho menos, pero no me importa la verdad, aún así el detalle que sigue teniendo es bastante más del que venía de serie con la maqueta. Ahora podéis ver que las tapas de los hilos encajan perfectamente en este suplemento que le he añadido a la torre. Algo que a mi parecer tiene muchísima más lógica de como venía planteado en la maqueta. Tras esto ya solo será cuestión de ajustar los bordes de la tapa y asegurarnos de que encaja correctamente, pero ya os digo que la tapa va a ir abierta. Para seguir cerrando frentes, ya lo siguiente es pegar la torre. Y una vez más, si habéis hecho bien los deberes, no va a haber que dar ni masilla ni lija. Es decir, si la torre encaja correctamente, es solo pegar. Se formará una fina línea de encaje. Solo en casos muy específicos, sí, enmasillaré y lijaré, pero recordad que odio la masilla. Además, esta fina línea de encaje me va a venir muy bien para los óleos, puesto que se van a colar por ahí y va a quedar bien marcadito. También le he añadido una escalera de fotograbado al lateral de la torre, aunque no me está convenciendo nada, así que creo que la voy a eliminar. Para poder seguir trabajando en el submarino mientras seca la torre con el pegamento, he utilizado un par de gomas elásticas, simplemente colocadas con una vuelta de más para que tenga algo de tensión. Esto me va a permitir colocarle todas las aletas o timones de popa y poder pegarlas en el ángulo correcto. Soy de la opinión de que si algo encaja correctamente, lo interesante es dejar esa línea como si fuera una línea de un panel o de una plancha. Voy a hacerle una escalera nueva, así que voy a utilizar broca de 0,3 milímetros para fabricarle una nueva escalera incrustada. Esas típicas escaleras que llevan todos los barcos, que no son ni más ni menos que peldaños soldados al casco directamente. Aunque en esta no me voy a esmerar demasiado,
Lo suyo es hacerlo con una regla de metal, marcar todos los agujeros primero para que no se desvíe la broca y luego ir haciendo los agujeros. Y además este es un proceso en el que hay que armarse de paciencia, puesto que si le metes una Dremel, el plástico se puede fundir o te puede desviar el agujero. Así que toca hacerlo a mano. Un ejemplo donde podemos encontrar un montón de este tipo de escaleras en las maquetas es en los buques japoneses de la Segunda Guerra Mundial. También procuro traspasar el plástico, así me puedo asegurar a posteriori de que dejo el espacio adecuado para el peldaño, aunque en este caso creo que los voy a poner a ras. Siempre que hagáis una cosa de estas es recomendable que luego le paséis la lima otra vez y lo puláis de nuevo. Así os aseguráis de que el agujero queda completamente enrasado, no tiene desniveles ni cosas raras que vaya a hacer. Para hacer el peldaño voy a utilizar cable de una lámpara vieja. Por lo general, los cables de las lámparas viejas tienen un hilo muy fino. Entonces es cuestión simplemente de destrenzarlo y cortar lo que necesitéis. Luego le daréis forma con la pinza y los dedos. Rematada la escalera incrustada, voy a fabricarle unos periscopios o instrumentos nuevos para la torre. Los voy a hacer con varilla de latón y lo voy a hacer torneando directamente con la Proxxon. Si conocéis la forma que tienen los instrumentos, es tan sencilla como colocar la varilla e ir dándole vueltas hasta conseguir la forma deseada. Luego la cabeza del periscopio la podéis limar para dejarla cuadrada, rectangular o la forma que tenga. El disco de corte por sí solo suele dejar un acabado un poco vasto para que luego sea pintado, entonces me toca pulirlo y dejarlo reluciente. Para ello voy a utilizar la lima de 4 colores. Una cosa que me ayuda más que una buena herramienta para hacer una maqueta es que me dejes tu like y te unas al canal, y además es gratis. Y vamos rematando también detallitos del casco. También las quillas de balance, que ya les toca el turno de ser puestas. Como no vamos a andar sobando demasiado el casco, ya se le pueden quedar colocadas y sin riesgo a que se rompan. Para quitar las rebabas del latón suelo utilizar la lima de diamante de Tamiya. Va de lujo. No tiene nada que ver con otras limas que he probado de otros fabricantes. Y esta tiene el grano completamente fino y alineado. Para pegarlas he preparado una gota de superglue encima de un trozo de cinta de enmascarar y simplemente apoyo el fotograbado y luego lo llevo a la maqueta.
Si quieres mantenerte al día de todas las cosas que voy haciendo, de publicaciones, de cuándo voy a hacer un vídeo, suelo hacerlo por Instagram. Puedes encontrarme como @luigi1944. Un detalle que me llama muchísimo de los submarinos de la época es la parte delantera donde lleva los instrumentos de sonar, que son en color metal, así que se lo he querido representar. Voy a utilizar cinta de aluminio adhesiva. Es similar a la cinta de aluminio que se utiliza para hacer aviones forrados de aluminio. El aspecto que queda es muy natural. En el caso de Hobbyboss indica en las instrucciones que solamente va en la parte inferior, pero ya puestos y metidos en faena yo se lo voy a hacer a las dos partes. No en todos los submarinos lo llevaba de ese color, pero sí es cierto que muchos de la época llevaban tanto la parte superior como la parte inferior de la proa con una de esas tiras de metal. Una peculiaridad que tiene la cinta es que como es muy fina, se adapta perfectamente a la forma del barco, así que con un bastoncillo de los oídos voy a presionarlo contra el casco para que marque el panel, y eso me va a servir de guía para cortar y dejar la forma exacta. El corte ha de ser muy preciso y hay que ir presionándolo con los dedos para mantenerlo completamente alineado. Luego es tan sencillo como retirar la cinta y observar el panel que te ha quedado con todo el metal pegado y perfectamente definido. Con esto el submarino quedaría ya listo para pintura. He de decir que estoy bastante satisfecho con el resultado tanto de las tapas superiores de la torre como el aspecto general de la maqueta. Y es que 4 tonterías que le hagas a un casco de un barco va a ser muy agradecido, sobre todo si se va a ver. Como siempre que termino de hacer modificaciones, suelo guardar el casco completamente montado y puesto sobre su peana, para asegurarme de que todo sigue estando donde tiene que estar. En el siguiente capítulo trataremos ya el tema de la pintura. Va a ser un proceso más resumido puesto que me explayé con el i400 acerca de cómo pintar un casco de un buque. Y además la obra viva la vamos a texturizar con otra técnica para que tengáis opciones. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Quiero dar las gracias a la genial marca de figuras Ion Model y a los chicos del foro de Full Metal Modeling por todo su apoyo. Mil gracias, chicos. No te olvides de suscribirte, dejarme tu like y tocar la campanita. Eso ayudará a que el canal crezca y a hacer nuevos vídeos. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.